Buenas noches, mi nombre es Tomás Malavet, soy estudiante de medicina y la idea de este video es repasar conceptos de sensibilidad y especificidad de las pruebas, ya que se nos hace muy confuso a la hora de discriminarlos y de citarlos en alguna presentación. Entonces, para empezar con el objetivo de entender estos conceptos, uno realiza una tabla 2x2 en el que va a tener la enfermedad X y la prueba que va a tamizar esa enfermedad X. Entonces esto se hace por grupos de pacientes. Entonces en este caso tenemos 100 pacientes que tienen la enfermedad y 100 pacientes que están totalmente sanos. Entonces vemos que 60 pacientes de esos 100 tienen la enfermedad y la prueba de tamizaje dio positiva. También vemos que 40 de esos pacientes son enfermos, pero la prueba de tamizaje dio negativa. Y por el otro lado tenemos que 70 pacientes están sanos completamente y la prueba dio positiva. Y 30 de esos 100 vemos que pues la prueba dio negativa y están totalmente sanos. Entonces esa sensibilidad y especificidad se van a calcular con estas fórmulas que vemos acá. Pero bueno, antes de eso, vemos que esos cuadritos que yo acabo de resaltar en la anterior diapositiva tienen nombres. Entonces ese 60 que vimos, los pacientes que están verdaderamente enfermos y la prueba de tamizaje es positiva, son verdaderos positivos, ¿sí? True positives. Los que no la tienen y la prueba de tamizaje da positiva serán falsos positivos. Y bueno, los que no la tienen y la prueba de tamizaje da negativa son verdaderos negativos, true negatives. Entonces la cosa es que para, digamos, si cuando nos pidan calcular la sensibilidad o especificidad de alguna prueba en algún examen, entonces hay una fórmula, digamos una mnemotecnia para recordar estas fórmulas, y va a ser que se va a llamar truths on top. Entonces los verdaderos van arriba, es decir, van en el numerador. Entonces, como vemos acá, para la sensibilidad, entonces va a ser los verdaderos positivos, ¿sí? Estos que vemos acá, sobre el total, que va a ser 100. Ahora, para la especificidad, bueno, y por 100, ¿no? Porque todo pues es en porcentaje. Para la especificidad, entonces va a ser el cuadrito opuesto. Entonces, los verdaderos negativos y los verdaderos negativos, que en este caso pues es 30, sobre el total, que en este caso pues fueron 100 pacientes, el total de los que no tienen la enfermedad, y nos va a dar el porcentaje. Entonces esto en términos matemáticos, que en la práctica, ¿qué nos quiere decir? Entonces la sensibilidad, la idea de la sensibilidad es que tiene la capacidad de captar los verdaderamente enfermos. Entonces, es decir, los verdaderos positivos, los que tienen la enfermedad y la prueba de tamizaje es positiva. Y la especificidad es, digamos, lo contrario. Entonces nos capta los verdaderos sanos o los verdaderos negativos, es decir, los pacientes que están sanos no tienen la enfermedad y la prueba de tamizaje da negativo. Entonces vemos que pues en la clínica diferentes pruebas tienen o mucha sensibilidad o mucha especificidad, y normalmente esto es algo pues esperable, porque las pruebas de tamizaje o van a ser muy sensibles, y a medida que yo trato de sensibilizar la prueba se va a reducir la especificidad. Entonces ese es el problema, o son muy sensibles o son muy específicas, pero no las dos. Cuando una prueba, cuando una prueba
un método diagnóstico es altamente sensible y altamente específico, es lo que uno llama pues que es el gold estándar. Entonces ya como tal es una prueba diagnóstica. Entonces por eso normalmente las pruebas de tamizaje o son lo uno o son lo otro, pero no van a ser o muy sensibles y muy específicas al tiempo. Ahora bien, eso que vimos corresponde a la probabilidad pretest, ¿sí? Son características intrínsecas de la prueba. Esas pruebas, esos porcentajes, como vimos, se hacen con grupos de pacientes y va a determinar que una prueba sea o muy específica o muy sensible. Se llama probabilidad pretest. Ahora, cuando se obtiene un resultado de esa prueba va a tener una probabilidad post-test, y eso está dado por el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo que tenga la prueba. Entonces, digamos, matemáticamente ya no va a ser, digamos así, horizontal el total, sino va a ser no va a ser vertical, sino va a ser horizontal. Entonces aquí el total sería 130 y en este caso el total sería 70. Entonces, y aquí como vemos la fórmula, y la fórmula corresponde también a la mnemotecnia que acabamos de aprender, que sería trues on top, entonces los verdaderos arriba en el numerador. Entonces los verdaderos positivos sobre los mismos verdaderos positivos más los falsos positivos, que sería 130 en este caso. Y da también en porcentaje. Entonces igual con el valor predictivo negativo, entonces los verdaderos negativos sobre los falsos negativos más los verdaderos negativos, y nos da un porcentaje. Entonces en la práctica, ¿qué nos dice el valor predictivo positivo? Nos dice que cuando me dan la prueba con el resultado positivo, significa que es, digamos, si el valor predictivo positivo es muy alto, significa que la probabilidad es muy alta de que el enfermo esté realmente enfermo. Y por el contrario, en el valor predictivo negativo, entonces es la probabilidad que tiene un resultado negativo en indicar que el paciente no tiene la enfermedad. Entonces en la clínica vimos que bueno, pero antes, pues respecto a la sensibilidad en la práctica, entonces recordemos que es la capacidad que tiene una prueba para detectar los enfermos, ¿sí? Los verdaderos enfermos, y la especificidad es la capacidad que tiene en detectar los sanos, los verdaderos sanos, es decir, los verdaderos negativos. Entonces esto es importante porque, digamos, esto es así, pero en la práctica uno lo interpreta diferente, en la clínica uno lo interpreta diferente. Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Estas dos palabras funcionan como mnemotecnias. Entonces vemos que la sensibilidad se va a usar, entonces se va a interpretar, porque así se hace en la clínica, como manera de descartar la enfermedad, ¿sí? Acá en este caso es rule out. Entonces la sensibilidad me va a descartar la enfermedad. Alta sensibilidad, entonces tiene alta capacidad de descartar la enfermedad. Y por el contrario, la especificidad tiene la capacidad de, digamos, de corroborar el diagnóstico de esa enfermedad, de incluirlo. Entonces va a ser, pues en este caso es ruling. Entonces lo mismo, la especificidad va a hacer que va a determinar que esa enfermedad sí está presente en el paciente. Entonces ¿por qué esto es así? Entonces vamos a verlo con ejemplos. Entonces tenemos el ejemplo del BNP en falla cardíaca. Entonces un paciente con falla cardíaca se le practica el BNP,
y pues normalmente la sensibilidad que tiene el BNP es bastante alta, es como de un 99%, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 99% de los pacientes con falla cardíaca tienen un resultado positivo del BNP, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos, digamos, la sensibilidad para descartar. Otro ejemplo, el dímero D. El dímero D se usa para descartar TEP, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces, pues recordemos que el dímero D es el producto de degradación de la fibrina. Entonces yo mido el dímero D en el paciente que le estoy sospechando el tromboembolismo. Entonces me da un resultado negativo. Entonces al dar un resultado negativo puedo descartar la enfermedad. ¿Por qué? Porque el dímero D partimos de que es muy sensible, tiene 95% de sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 95% de pacientes con TEP, el dímero D es positivo. Por eso es igual que el BNP. Entonces lo usamos para descartar la enfermedad. Por eso, repito, la sensibilidad se asocia con el valor predictivo negativo y la especificidad con el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente. Entonces, como último ejemplo tenemos el angioTAC. Entonces el angioTAC es sumamente específico, 100% de especificidad. Entonces, paciente con TEP, le hacemos un angioTAC y el angioTAC es positivo. Entonces quiere decir que este tiene la enfermedad, o sea, tiene un 100% de probabilidad de que tenga la enfermedad. Entonces, como vemos, la sensibilidad está muy relacionada con el valor predictivo negativo y la especificidad con el valor predictivo positivo. Entonces, nada, pues espero que haya quedado claro estos conceptos, porque son muy confusos y muchas personas pues o sea, hasta lo usan mal en algunos momentos y nada, pues espero que ahora sí los comencemos a usar bien y que este video sirva para, pues, como también de divulgación académica. Muchas gracias, hasta luego.